Hola chicos, ¿cómo están mis queridos estudiantes de quinto año? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando miren este video. Vamos a seguir trabajando con el derecho del trabajo y dentro de este área de estudio que tiene que ver con el derecho laboral. Particularmente ya habíamos estudiado el tema del derecho del trabajo o los trabajadores en relación de dependencia en empleos públicos. Ahora nos vamos a dedicar al derecho del trabajo en los empleos privados y la protección de los derechos del trabajador fundamentalmente en las empresas o bien en relación de dependencia en comercios o industrias. Por eso el título en este acápite punto capítulo 8, tal como dice este soporte teórico que estamos estudiando, habla de la protección del trabajador en relación de dependencia. En este sentido tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el derecho del trabajo goza de garantía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el derecho del trabajo está protegido ya desde nuestra ley máxima, que es nuestra Carta Magna o Constitución Nacional. Fíjense que ya en la Constitución Nacional, la originaria de 1853, en el artículo 14 nos habla de que todos los trabajadores o todos los habitantes de la nación argentina gozamos, y entre otros derechos a los que gozamos enumera el artículo 14 el derecho de trabajar y el derecho a ejercer toda industria lícita. En 1957, nuestra Constitución de 1853 sufre la primer reforma constitucional o modificación de la Constitución, que ciertamente no es fácil modificar la Constitución de un país, pero cuando eso se da, se produce por un cambio de paradigma en la sociedad que viene tratando de reclamar la atención de nuevos derechos que hasta ese momento no habían sido contemplados. Entonces aparece esto que se da a conocer como la doctrina de la justicia social. Fíjense que estoy compartiendo pantalla de modo tal que puedan tener visible y remarcado con resaltador aquellas cuestiones claves que me interesa que bien tomen conocimiento de ellas, las absorban y las incorporen. Esta nueva tendencia que aparece ya en 1957 de la justicia social motiva la necesidad de modificar nuestra Constitución Nacional y a los efectos de no modificar o no alterar, digamos, cronológicamente la numeración, ¿no?, que venía respetando la Constitución, incorporan en el artículo 14 un intersticio, un acápite, un apartadito entre el artículo 14 y 15 y resulta el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis, justamente lo que se contempla con esta mirada de la doctrina de justicia social, dice así: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada de trabajo, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, como partes fundamentales de estos derechos consagrados o pisos mínimos para el derecho laboral. En el 94, o sea, 1994, nuestra Constitución Nacional también tiene una nueva reforma y también se da en este contexto que yo les contaba de reclamos sociales que de alguna manera justifican un nuevo paradigma que las leyes, digamos, son invitadas a reconocer, reformar, adquirir, absorber e incorporar en su contenido legislativo. En este periodo, en el 1994, la incorporación tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos, la corriente humanista en el derecho, y en lo relacionado con el derecho del trabajo se centra fundamentalmente en el artículo 75, inciso 19, en donde dice que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social,
a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y a la difusión y aprovechamiento de recursos. Entonces, nuestra Constitución Nacional, a partir de incorporar con la reforma de 1994 en su texto las convenciones internacionales, se incorpora el derecho la corriente de los derechos humanos en nuestro derecho interno. Así, por ejemplo, se incorpora en nuestro derecho interno la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde precisamente se prohíbe el trabajo forzoso o el trabajo obligatorio, la trata de esclavos, la trata de mujeres, todo lo que tiene que ver con pisos mínimos de algún modo que hacen a la dignidad humana, ¿no? Por encima de los cuales uno no puede contratar. Es decir, si la jornada limitada de trabajo admite 8 horas de trabajo, 9 horas si uno no trabaja los días sábados, no puedo contratar a un empleador por una jornada de trabajo diaria de 12 horas. Hacerlo implica que ese convenio no tiene validez. Entonces, las normas del derecho del trabajo deben precisamente adaptarse o ajustarse a estos pisos mínimos. ¿Cuál es el objeto básicamente del derecho del trabajo? Es decir, ¿qué estudia el derecho del trabajo? Fundamentalmente el trabajo humano. El trabajo humano como actividad que realiza el ser humano dentro del marco de un proceso de producción a cambio de una remuneración en la que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición de un empleador y el empleador se obliga a pagar remuneración a cambio de tomar o servirse de esa fuerza de trabajo. Entonces, toda actividad lícita que implica un proceso de producción necesita de trabajadores. Los trabajadores ponen su fuerza de trabajo a disposición de esta rueda o este motor productivo que puede ser una empresa, un comercio, un servicio profesional y lo hace a cambio de una remuneración. Ciertamente que hay obligaciones recíprocas y hay derechos recíprocos. ¿Qué quiere decir recíprocos? De ambas partes. Obligaciones de los trabajadores con relación al derecho del trabajo y obligaciones de los empleadores con relación también a esta fuente del trabajo. Y también obligaciones que traen como contrapartida derechos que tienen que ser respetados de uno y otro lado de la relación. Entonces, el empleador naturalmente tiene facultad de dirigir su empresa y como tal tiene derecho a implementar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de la empresa, con la organización de los horarios, con la organización del tipo de trabajo que se va a desarrollar, con la forma de control del ingreso al trabajo, si es con ficha, con tarjeta magnética, una serie de facultades que tiene para dirigir la fuente de trabajo. Y a su vez, otros derechos y otras facultades las tiene el trabajador, como por ejemplo su derecho a percibir remuneración, a contar con descanso semanal, a contar con una jornada limitada de trabajo, a contar con vacaciones pagadas, a contar con que se le aporten la jubilación o el aporte sindical si elige estar afiliado a un sindicato. La característica fundamental del derecho del trabajo tiene que ver con la subordinación, es decir, el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo en una relación de asimetría, en donde el trabajador está en una condición, si se quiere, de contratación inferior al empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a este trabajo con la finalidad de obtener una remuneración, pone su fuerza de trabajo y normalmente acepta las condiciones de trabajo que le impone el empleador. Le impone, pero siempre dentro de este marco mínimo
que no se puede violentar porque hay un derecho que se llama de orden público, que implica la jornada limitada de trabajo, el descanso, las vacaciones, los aportes, el derecho a cobrar remuneración, o sea, trabajo no forzado, sino remunerado. Entonces, esta subordinación le permite al trabajador, de algún modo, tener derechos básicos reconocidos que no pueden ser violentados por el empleador. Entonces, el trabajador tiene autonomía, pero esta autonomía va a estar, de algún modo, no diría, va a estar, yo diría, ajustada o articulada con las facultades de dirección que tiene la empresa. Es decir, hay autonomía, yo como trabajador puedo decir, quiero trabajar acá, acepto este trabajo o no lo acepto, ¿sí? Pero no tengo autonomía de decir, no, usted quiere una jornada de trabajo de 8 horas, yo solo voy a trabajar 4. No, en ese caso, lamentablemente, ese trabajador, si solo trabaja 4 horas y se retira a las 4 horas, una vez será percibido, una segunda vez se le llamará la atención, otra vez será percibido, luego suspendido, finalmente despedido, si no cumple con las 8 horas de trabajo. Es decir, no hay plena autonomía en la contratación. Hay cierta facultad de dirección del empleador en donde uno tiene que adaptarse a esas condiciones organizativas que dependen de la facultad de dirección de quien organiza la fuente de trabajo, empresa, comercio, empresa de servicios o empresa productiva. Bien, por eso decíamos, ven que aquí se señala, en estos casos el signo de subordinación, hay que buscarlo en aspectos tales como el cumplimiento del horario de trabajo, la forma de trabajo, la sujeción a una organización que le es ajena al trabajador, la utilización del espacio del trabajo, la provisión de instrumentos, la aplicación de una sanción. Esto tiene que ver con que hay una limitación en la autonomía del trabajador, aquí lo señalo en el documento compartido, sometido a la potestad del empleador, obviamente dentro de estos límites que estábamos diciendo. La jurisprudencia, que son justamente los fallos que dictan los jueces, en este caso del derecho laboral, jueces del trabajo, ¿no? Dicen que la circunstancia de ser un profesional de la medicina, sea un abogado, sea un ingeniero, sea un arquitecto, sea un odontólogo, el hecho de que un profesional independiente preste servicios independientes no significa que ese profesional que puede trabajar en su estudio, en su consultorio, en forma independiente, si lo hace en relación de dependencia y en subordinación, por ejemplo, de una clínica, de un sanatorio, de un estudio jurídico, de un organismo, que puede ser un banco, el área de legales de un banco, y trabaja un abogado en relación de dependencia, o un ingeniero en una constructora. Allí el rasgo distintivo de la subordinación, o sea, de la dependencia a la dirección del empleador, por más que sea un profesional, no obsta, fíjense que aquí lo señala bien la jurisprudencia, o sea, los fallos que repetidamente dictan los jueces, no obsta a que se configure una prestación de servicios subordinada por la entidad asistencial, o sea, por la clínica, donde este médico profesional de la medicina prestaba servicios. O sea que uno, aún siendo un personal independiente, puede ser contratado siendo un profesional en relación de dependencia. Y si esto ocurre, igualmente se dan los rasgos y se aplica el derecho del trabajo. Se dan los rasgos de la subordinación como rasgo esencial del derecho del trabajo. ¿Quiénes son los sujetos del derecho del trabajo? Claramente el trabajador, que siempre es una persona humana, que pone su capital. ¿Cuál es el capital de la persona humana en una relación de trabajo? La fuerza de trabajo. Ese es el capital. No tiene que llevar plata el trabajador. Lo que pone es su capital como fuerza de trabajo a disposición del empleador. El empleador sí puede ser una persona física,
o sea, persona humana, a partir de esta corriente de derechos humanos incorporada al derecho interno, y las personas, también empleador, puede ser una persona jurídica organizada en algún tipo societario, una SA, una SRL. El objeto de la empresa normalmente es natural, que tenga fines lucrativos y contrata precisamente el capital humano, o sea, los trabajadores, de manera tal de que presten servicios para cumplir la finalidad, o sea, el objeto de esa unidad productiva o unidad comercial. Los trabajadores pueden ser contratados en forma permanente, en forma temporaria. Básicamente los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado, solamente son por tiempo determinado los trabajos eventuales o cuando uno necesita suplantar, por ejemplo, algún empleado que está de licencia o alguna empleada, por ejemplo, licencia por maternidad. Entonces se hace una contratación temporaria para suplantar a este empleado o esta empleada que está en relación de licencia extraordinaria, o puede ser una licencia ordinaria en caso que sean vacaciones e igualmente haya que cubrir ese puesto de trabajo. Como les decía entonces, el empleador posee poder organizativo para dirigir, para disciplinar la empresa, es una facultad que tiene el trabajador. Está contemplada en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que se entiende como empresa a la organización instrumental de medios personales, de medios materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección. Ven que está contemplado en la ley la facultad de dirección del empresario, para el logro de fines económicos o bien pueden ser benéficos. A los mismos fines se llama empresarios a quienes dirigen por sí o por intermedio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes le asignen en la gestión y dirección de la empresa. Es decir, que es una facultad que tiene el empleador de controlar y dirigir la empresa. Además de tener otras facultades como reglamentar la actividad, por ejemplo, hacer rotar las tareas a los empleados o otorgar francos compensatorios o decidir si va a contratar personal eventual para la cobertura de ausencias, si otorga horario de merienda, si otorga descansos. Tenemos que tener en cuenta que dentro de estas facultades que tienen que ver con modificar la modalidad de trabajo o el horario de trabajo a los empleados, esto se conoce como el ius variandi. El ius variandi es la variación, fíjense que variandi viene de variación, es una palabra o dos palabritas latinas, ius quiere decir derecho, variandi justamente refiere a la variedad, a la variación del horario o de la actividad. En principio, si un empleado fue contratado para una determinada actividad y para un horario determinado, no debiera variársele ni la categoría de trabajo, ni la rotación de la actividad, ni el horario de trabajo. Sucede que a veces son necesarios algunos cambios, fíjense que aquí el texto lo señala y yo se los puse con resaltador, cambios necesarios para el desenvolvimiento más productivo de la empresa. Entonces estaría justificado el ius variandi, pero ese ius variandi tiene un límite, que es no alterar condiciones esenciales del trabajador y del contrato de trabajo, porque si esa variación implica provocarle un daño material o moral al trabajador, pues entonces el trabajador se puede considerar despedido en forma indirecta porque lo están invitando a irse. Es decir, si yo tengo un trabajo para el que fui contratado y para desempeñarme en un horario determinado, no sé, de 9 a 16 en la zona de San Justo, y me dice mi empleador, bueno, a partir del mes que viene vas a trabajar de 5 de la mañana hasta X horario y en Río Gallegos. Esto implica que yo me tenga que trasladar a otra provincia, que tenga que mudarme, o sea, me está alterando o me está provocando un daño material y moral severo, aun si me trasladara a La Plata.
Entonces, frente a esta facultad que tiene el empleador, tiene un límite. No alterar, digamos, las condiciones que le provoquen al trabajador un daño material o un daño moral. Si esto ocurre, el trabajador podrá considerarse despedido con causa y el despido provocado en forma indirecta, no me lo dijo directamente mi empleador, andate, estás despedido, pero prácticamente me está invitando a hacerlo, entonces me considero despedido en forma indirecta. Como trabajadora mandaré una carta documento haciéndole saber que me está variando una condición esencial del contrato. ¿Mm? Por supuesto que también el empleador tendrá facultades disciplinarias como aplicar apercibimiento o sanciones cuando el empleador no cumpla con su trabajo o cuando lo haga inadecuadamente o cuando discuta con sus compañeros en el puesto de trabajo y tenga una actitud agresiva. Bueno, distintas circunstancias por las que pueden aplicársele facultades, hacer uso de las facultades disciplinarias y aplicársele un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión y puede llegar hasta el despido cuando las causas, digamos, no cesan y ya sucesivamente el empleador fue llamado la atención, ¿no? en sucesivas cuestiones. El orden público laboral tiene que ver con esta característica que tiene el derecho del trabajo, que les decía que el Estado de algún modo tiene que garantizar este piso mínimo o condiciones mínimas que en todo contrato de trabajo no pueden faltar. Son exigibles cumplirlas. Justamente el orden público es lo que motiva de alguna manera que, como les decía antes, no se puedan pactar, por ejemplo, horarios de trabajo de 12 horas, porque hay un mínimo que en la jornada de trabajo hay una ley que las contempla en 8 horas, como máximo 9 si no se trabaja en el sábado. Entonces no se puede violar la ley laboral y si hay un contrato donde se está violando el derecho del trabajo, se tiene por no escrito, se tiene por inexistente y el trabajador tiene derecho a exigir que el empleador cumpla con ello y si no lo hace, tiene derecho inclusive a reclamar a través de un juicio laboral. Los principios del derecho del trabajo son principios que justamente garantizan este piso mínimo, que dan derecho al trabajador a reclamar cuando este piso mínimo ha sido violentado y a que se lo indemnice o repare por esa violación. El primer principio que rige en el derecho del trabajo es esto que llamamos también de esta palabrita latina, indubio pro operario. ¿Qué quiere decir? Que la presunción siempre es favorable al operario o trabajador. Entonces, si el trabajador dice, en mi trabajo me hacían trabajar 12 horas diarias, no me pagaban horas extras y si me exigían pagar horas extras, como máximo yo tenía la posibilidad de trabajar tantas horas extras, pero trabajaba por encima de lo permitido en las horas extras, con lo cual se estaba violentando la jornada de trabajo. El empleador dirá en un juicio, presentará testigos una y otra parte y dirá no, siempre se respetó la jornada limitada de trabajo y las veces que se dieron horas extras fueron como máximas 2 horas extras y no más, y se les pagó. Pues bien, frente a un testigo y a otro testigo y no hay documentación que pruebe, el indubio, o sea, la interpretación más favorable de esa prueba es siempre pro trabajador, en favor del trabajador. Esto quiere decir pro. Aplicación de la norma más favorable al trabajador es el otro principio. Siempre se va a aplicar la norma que más favorezca al trabajador. Y hay otras que tienen que ver con las condiciones más beneficiosas. Otro principio es las condiciones más beneficiosas para el trabajador, la irrenunciabilidad del derecho del trabajador, la continuidad en la relación laboral, o sea, el trabajador siempre se le tiene que respetar la continuidad del empleo, esto es,
así como se reconoce la estabilidad en el trabajador público, hay que tratar de mantener la continuidad en el empleo privado. ¿Por qué? Justamente porque esta continuidad hace a que el trabajador pueda subsistir. Entonces la estabilidad hace que si uno tiene trabajo pueda vivir del trabajo. Si de un día para otro me dejan sin trabajo, consigo otro trabajo y me sucede lo mismo, esa persona cae fácilmente en la indigencia. Entonces siempre hay que ir por este principio de la continuidad de la relación de trabajo. También rige el principio de la primacía de la realidad. O sea, si fue contratado en negro, pero este trabajador que fue contratado en negro dice yo todos los días, o sea, sin registración laboral, no está el alta en la FIP, no tiene recibo de sueldo, no tiene una cuenta sueldo donde se le pagaban los sueldos, pero resulta que esta persona todos los días se la veía entrar a tal establecimiento a las 8 de la mañana y salía todos los días a las 2 de la tarde, y esto lo hizo durante tantos meses y tiene compañeros de trabajo que lo pueden acreditar y tiene testigos que lo pueden acreditar, y comía al mediodía en el horario de descanso en la vereda y los vecinos lo conocían, etcétera, etcétera, etcétera. Prima la realidad frente a la documentación que puede presentar la empresa que diga, por ejemplo, no, en la nómina de mis empleados esta persona no figura, por lo tanto nunca trabajó para mí. ¿Mm? Prima la realidad, o sea, el juez va a darle entidad superior a la prueba del trabajador con relación a los documentos escritos que pueda presentar el empleador. También rige la razonabilidad, porque si lógicamente esta persona entraba con un mameluco todos los días en este horario, cumplía un horario, se lo veía comer y reingresaba al establecimiento, razonablemente no iba ahí a mirar televisión. Claramente esto tenía que ver con que ahí hay una unidad productiva o hay un comercio, había una relación de trabajo. Y los contratos, como todos los contratos, rige el principio de la buena fe. Básicamente aquí están explicados todos estos principios que, palabra más, palabra menos, yo les conté a través de este intercambio conversacional, y se dan contratos de trabajo en los que se presenta fraude laboral. Les contaba, ¿no?, cómo básicamente puede ocurrir en estas circunstancias cuando se contrata a un trabajador, cuando a este trabajador no se lo registra y no hay documentos que acrediten esta relación de trabajo. Entonces el trabajador, lógicamente, ¿cómo va a probar si lo tenían en negro y sin registración que estaba trabajando para esa empresa? Lógicamente, si esa empresa lo contrató en negro, no tiene el alta en la FIP. Entonces no va a haber documentos que acrediten que estaba trabajando allí. Entonces se da el fraude laboral. Entonces, cuando un trabajo no se encuentra atado o sujeto a formalismos o a formas escritas de contratos de locación civil, es distinto al derecho, el contrato de trabajo con relación a un contrato civil, porque justamente el contrato de trabajo prioriza la realidad frente a los documentos. La intención es justamente desenmascarar estos posibles fraudes o simulaciones que se esconden detrás de una contratación aparentemente legal que no lo es. Entonces se entiende por fraude a todo engaño, toda inexactitud consciente que a través del abuso de confianza, en este caso del empleador hacia el trabajador, provoca un daño porque no le está haciendo los aportes jubilatorios, porque le paga quizá por debajo a lo que corresponde pagar conforme al convenio colectivo para esa actividad que se está desarrollando ese trabajador. La ley laboral ciertamente tiene muchos ejemplos donde se pueden presentar conductas fraudulentas y hay justamente una serie de principios pro operario, pro trabajador, que muestran la verdadera relación que hay entre trabajador y empleado. Entonces, de alguna manera se protege al trabajador y se protege el puesto del trabajo.
para este trabajador. Una de las fraudes más comunes es la interposición de personas, que ocurre cuando hay una subcontratación o una delegación. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior de la empresa subcontratada? Que yo les comentaba, no sé, de pronto uno le pasa que tiene un tendido de cables en la casa, llama a Edenor y después viene una contratista, no vienen empleados de Edenor. Y justamente un compañero nos comentó de algo que le sucedió a un empleado, a un hermano que fue empleado justamente de una subcontratada de Edenor. Acá les dan el ejemplo en una empresa constructora que subcontrata a otra empresa para realizar un tendido de una cañería de agua o de gas, por ejemplo. Entonces el responsable es el subcontratista, pero en realidad no es solo el subcontratista, también no es la empresa principal, que es la constructora. ¿Por qué? Porque la constructora, en vez de poner a sus propios empleados de la constructora a realizar ese tendido de gas o ese tendido de aguas, subcontrata a otra empresa. Esta empresa, supónganse que toma personal en negro no registrado. Bueno, ese personal tiene derecho a hacerle juicio tanto a la subcontratista como a la constructora que subcontrató a esa empresa. Por lo tanto, la ley establece, aquí lo explica, que tanto la empresa principal como la contratista son responsables solidariamente. Esto quiere decir solidariamente frente al obrero, es decir, ambos son responsables. También se da cuando hay un arrendamiento o una cesión temporaria de establecimiento o de personal. Entonces le dicen, bueno, yo te tomo por 3 meses. Pero en realidad a los 3 meses vence el contrato y lo vuelve a contratar por 3 meses. Bueno, y es un fraude, porque pasados los 3 meses ya no está a prueba y ya se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado. Otra subcontratación o fraude muy habitual es el de contratar a trabajadores autónomos, pueden ser monotributistas, y los monotributistas le facturan a la empresa. Ahora, si ese monotributista la única factura que hace es a esa empresa y se la hace todos los meses, la verdad es que la relación laboral encuadra perfectamente en un fraude laboral. ¿No es cierto? Es el típico ejemplo, dice acá, del contrato del sillón del peluquero, o el motociclista, o el delivery, la mensajería. En realidad, la relación encuadra perfectamente en un contrato de trabajo, ya que cumple tareas en forma permanente y le hace facturar como trabajador autónomo que presta servicios independientes para tal o cual empresa. Bueno, claramente hay una relación laboral. Aquí hay varios ejemplos. De otro motivo de fraude laboral es cuando le hacen firmar al trabajador documentación en blanco, en donde consta que recibió determinadas sumas de dinero, y la ley faculta al trabajador, por ejemplo, a oponerse a firmar ese contenido en blanco, porque después lo completan y dicen, no, este señor ya recibió tanta cantidad de dinero. Por eso, justamente, la ley contempla que si uno realiza una contratación con un trabajador o si se extingue una relación de trabajo porque la empresa necesita despedir a algún empleado, ese despido, para que tenga efectos, tiene que ser realizado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, si el trabajador y el empleador hicieron un acuerdo por el cual el empleador le da dinero al trabajador, el trabajador lo recibe y no fueron al Ministerio de Trabajo, ese trabajador luego tiene derecho a pedir que se lo indemnice, porque es como si eso nunca hubiera existido, por no haber ido al Ministerio de Trabajo. Entonces, para configurar un despido, hay que ir al Ministerio de Trabajo. Allí se hace la extinción del acto. La extinción del acto son los actos que ponen fin a una relación de trabajo o una relación laboral, o sea, un despido. Ese acto extintivo
¿sí?, que pone fin a la relación de trabajo, puede ser por renuncia del trabajador. Ahora bien, si es por voluntad concurrente de las partes, bueno, el trabajador no quiere trabajar más en este lugar porque no le gusta cómo lo trata su empleador. Y el empleador tampoco quiere seguir trabajando con este trabajador porque es impuntual o porque no quiere, simplemente no es bueno en el trabajo. Van al Ministerio de Trabajo y hacen una extinción de la relación laboral por voluntad concurrente de las partes. Si es por renuncia, el trabajador puede ir al correo argentino y manda un telegrama laboral gratuito y dice: renuncio a mi empleo a partir del día tal. Y ahí quedó extinguido. No necesita más que eso. Pero justamente esto que yo les contaba de, en caso de despido directo, o sea, el empleador le dice: a partir del día tal prescindo de tus servicios, o indirecto, mire, usted me está poniendo en una situación en donde si no me registra y usted me está pagando el sueldo en negro, yo me voy a considerar despedido por su culpa. Primero le intimo y le doy 30 días para que me registre, me dé el alta en la FIP, me pague la jubilación, me pague el sueldo en una cuenta sueldo. No me registra los 30 días, yo me voy a considerar como trabajador despedido por su culpa porque usted me está contratando en negro. Entonces, producido eso, supóngase que el empleador no lo registra, le paga lo que corresponde y termina la relación laboral, eso se tiene que hacer también en el Ministerio de Trabajo, porque si le paga privadamente en la empresa, después el trabajador puede decir: no, mire, yo no recibí nada de usted. Y tiene derecho a volver a reclamarle al empleador. Entonces, el empleador, que no son ni cortos ni perezosos, es el primero que lo va a ir a invitar a hacer un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, porque si no va a pagar 2 veces, ¿no es cierto? No tendría mucho sentido. Entonces, para evitar presiones sobre la persona del trabajador, como hay una asimetría en la relación, y para que la renuncia sea una decisión propia y libre del trabajador, la ley exige que la renuncia se formalice siempre por un despacho telegráfico colacionado, o sea, un telegrama en el correo argentino, que debe ser cursado personalmente por el trabajador a su empleador, o bien la renuncia ante autoridad administrativa en el Ministerio de Trabajo, que la más cercana que tenemos aquí en La Matanza está en la Avenida Perón, en San Justo. Es una delegación del Ministerio de Trabajo provincial. Para el supuesto de extinción de contrato de trabajo por voluntad concurrente del empleador y del empleado, la ley exige que ese acuerdo también se realice o formalice. Aquí dice en escritura pública, pero yo lo desaconsejo absolutamente, porque ha habido reclamos posteriores. Se debe hacer en el Ministerio de Trabajo, es la forma correcta y segura para hacer. En el artículo 21, la ley de contrato de trabajo nos define cuándo hay contrato de trabajo. Dice claramente que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física, una persona humana, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra, bajo la dependencia de esta otra, que se llama empleador, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el cual se le va a pagar una remuneración. Las cláusulas del contrato de trabajo y las condiciones de prestación quedan sometidos a normas, leyes de orden público, a los estatutos profesionales, a las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de ley, usos y costumbres. Los caracteres de la relación de trabajo y del contrato de trabajo es que es un tipo de contrato que se caracteriza por ser personalista, esencialmente por la persona del trabajador, ¿no? Es un contrato voluntario, donde hay subordinación, es remunerativo, es permanente y se presume siempre que hay existencia de contrato de trabajo, aunque no se formalice en un documento escrito, porque rige el principio de la realidad. Hay obligaciones
como les contaba antes, y derechos de las partes, recíprocos de ambas partes. Del trabajador tiene obligación de acatar las instrucciones y las órdenes que imparten en la empresa, no necesariamente el dueño de la empresa, puede ser un gerente o personal jerárquico. Tiene que conservar los elementos y los útiles de trabajo, porque es una obligación del trabajador, actuar con diligencia, cumplir el horario, prestar auxilio extraordinario en casos graves que se puedan presentar en la empresa. Y las obligaciones del empleador, bueno, la fundamental es pagarle remuneración, mantener indemne al trabajador, o sea, hacerlo trabajar en condiciones de seguridad, higiene, obviamente, gastos de reintegro. Esto no quiere decir que le tenga que pagar los viáticos hasta el lugar de trabajo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los gastos de reintegro, como por ejemplo los guantes que se tuvo que comprar para determinada situación. Y hay trabajos particulares, como puede ser en el derecho agrario, los encargados de edificio con viviendas, que ahí se les puede dar la protección de vivienda, o en algunos casos los empleados de la construcción tienen que tener garantizado el derecho a ser alimentados como parte de su remuneración o de las obligaciones del empleador. También el empleador tiene obligación de hacer los aportes previsionales, o sea, el aporte para la jubilación, el aporte de seguridad, que es un seguro o ART que le tiene que pagar, y el aporte sindical si el empleado está, ha optado por y está afiliado a un sindicato, ¿no? Conforme al área donde se desarrolla. Al finalizar una relación de trabajo siempre corresponde que el empleador está obligado a entregarle al trabajador un certificado de trabajo, y en este certificado de trabajo dice desde cuándo hasta cuándo trabajó, para quién lo hizo, en qué categoría se desplegó, qué categoría de trabajo, y el certificado de aportes y servicios, que ahí consta las retenciones, porque el empleador es agente de retención de los aportes previsionales. Entonces, cuando se le entrega este certificado de aportes y servicios al trabajador, cuando se jubila con este certificado ya tiene acreditado los aportes y los servicios que prestó para llegar a los 25 o 30 años de aportes que se le exige para poder jubilarse. Entonces corresponde al empleador obrar como agente de retención de los aportes previsionales que posibilitarán al obrero o trabajador en el futuro gozar de su jubilación, de pensión o de su retiro. También obra el empleador como agente de retención de los pagos a las obras sociales, es decir, se le debe garantizar la medicina también al trabajador, y los aportes de retención sobre los, aparte del aporte a la obra social, los aportes sindicales, si el trabajador se encuentra afiliado a una organización sindical. El incumplimiento de estos aportes genera multas muy fuertes para el empleador, porque se supone que si esto lo hizo, claramente estamos en un caso de fraude laboral. Bueno, naturalmente tiene que haber un derecho de trato igualitario entre los trabajadores, no discriminatorios. El empleador también le tiene que reconocer al trabajador la propiedad de los inventos o descubrimientos que puede haber hecho en el desarrollo o despliegue de la actividad laboral. Como les dije antes, la principal obligación del empleador es pagar el salario. El salario puede ser mensual, o bien puede estar determinado por hora, o puede ser un jornal, entonces será un salario diario, o quincenal. Ven que dice que puede ser por hora, por día, por mes, o bien quincenal. Luego hay también otro tipo para actividades, por ejemplo, en el caso de los metalúrgicos, en muchos casos para incentivar a que produzca más, hay algunos convenios y algunas actividades que tienen el salario determinado por rendimiento, entonces se otorga un salario por número de piezas o por bultos vendidos,
o por valor económico de las operaciones realizadas. Esto es muy habitual en los empleados de comercio, por ejemplo, los empleados de Frávega o muchos otros comercios o la venta online, ¿no? O sea, a mayor venta, mayor es la comisión que perciben. Pero no se permite que solo se perciba por comisión, porque si en un mes no trabaja, no vende, ese empleado debiera pasar hambre. Y no es así. Entonces hay un mínimo de salario básico reconocido que lo va a recibir todos los meses, realice o no ventas, y después hay un incentivo, un mínimo, o sea, sueldo mínimo fijado, y otra parte que es el incentivo, que es por porcentaje por venta. A esto se lo llama retribución mixta. Bueno, puede haber gratificaciones que son como regalos que hace o premios que hace la empresa, o estas gratificaciones también forman parte de la remuneración del trabajador. En el caso de, por ejemplo, los gastronómicos, también la propina no es remuneración propiamente dicha, pero integra la remuneración. Y en algunos casos hay pago en especie, que se permite como un pago accesorio, que puede ser vivienda o alimentos o ropa, pero se permite un 20% del total, nada más en especie. ¿Mm? Bueno, son susceptibles, los sueldos o remuneraciones son susceptibles de embargo, tienen un límite de un 20% como máximo de embargo. Um, Se puede pedir adelanto de sueldo, no más de un 50%, y bueno, en el caso de cuotas alimentarias, los topes pueden ser sin límite. ¿Cuál es la forma de la prueba para acreditar un pago? Ciertamente el recibo de sueldo, que tiene que estar firmado por el empleador, tiene que ser con doble ejemplar, uno queda firmado por el trabajador en la empresa y otro se le entrega al trabajador. Los requisitos que tiene que tener el recibo de sueldo es el nombre, razón social del empleador, el domicilio, el nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional, la categoría para la que se desempeña, el tipo de remuneración, los porcentajes o comisiones, si es que hay, los importes totales, el total de la remuneración fija, bruta, y el neto a cobrar. Las deducciones de los aportes jubilatorios, los embargos y descuentos si es que los hubiera, la constancia justamente de recepción de duplicado del trabajador, y lugar y fecha de pago. Se puede pagar por cuenta sueldo, se puede pagar en la empresa, ciertamente no se debiera hacer en lugares donde hay lugares de consumo. La verdad es que los recibos de sueldo deben conservarse de acuerdo a la ley por 2 años, no más, pero es usual que las empresas los conserven por 5 años. El empleador, si tiene que hacer un reclamo, por ejemplo a través de un juicio laboral, tiene un plazo de prescripción para hacer ese reclamo 2 años. Si no lo hizo en esos 2 años, pierde el derecho en general. Y luego ya viene la parte de las vacaciones y las licencias. Las licencias ordinarias son las vacaciones, las licencias extraordinarias pueden ser por nacimiento de hijos, por bueno, fallecimiento de madre, padre, esposo. Bueno, en fin, esto ya lo vamos a ver la clase que viene. Así que les dejo un trabajo práctico y la clase para que la analicen, y el material de lectura para que puedan resolver el trabajo práctico y leer la explicación que acaba de dar la profe. Muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo.